estudiantes de toda Honduras, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de tu salud y la de tu familia. Y por supuesto, quedándote en casa. Soy Noel Padilla, docente del área de Ciencias Naturales. Estamos en clase de Biología 1. Como vimos en la clase anterior sobre las estructuras y funciones de la célula desempeña 3 funciones vitales. Hoy estudiaremos las otras 2 funciones. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Nuestro objetivo de hoy es analizar la función de reproducción y la función de relación de la célula. ¿Recuerdas de lo que hablamos en la clase anterior? Si vemos los siguientes conceptos: materia, energía; crecer, reponerse y dividirse; autótrofos o heterótrofos. ¿Con qué concepto asocias las palabras anteriores? Por supuesto, tiene que ver con la función de nutrición de la célula. Es tiempo de que analicemos las otras 2 funciones celulares, la reproducción y la relación. Ahora hablaremos de la función reproducción. En la imagen podemos observar células reproduciéndose una a partir de otra. El cuerpo o la estructura de todo ser vivo está formado por miles o billones de células que se relacionan con su entorno, obtienen sustancias esenciales y se reproducen. La reproducción celular tiene la finalidad de incrementar el número de células de un organismo, sea este unicelular o pluricelular. Es importante saber que cada núcleo de la célula contiene cromosomas compuestos por moléculas de ácido desoxirribonucleico, ADN, que contienen el código genético, y este determina las características de los seres vivos. A través de los procesos de mitosis y fisión binaria se produce la duplicación del ADN, y a partir de la meiosis este se duplica una sola vez. La reproducción celular tiene la finalidad de incrementar el número de células de un organismo, sea este unicelular o pluricelular. El proceso de reproducción de la célula eucarionte a través de los procesos de mitosis y meiosis. Las células eucariotas de animales, plantas, hongos y algunos organismos protistas conforman seres pluricelulares. Su reproducción se lleva a cabo a partir de la división celular, la cual permite la generación de más células. En realidad, las células se originan a partir de una célula madre que se divide en 2 o más células, llamadas células hijas. Los seres vivos deben a este proceso su crecimiento y continuidad de la vida, ya que implica la distribución de material genético idéntico o ADN. Las células de estos organismos experimentan 2 tipos de división. Una de ellas es la mitosis y la otra es la meiosis. En la primera se producen células genéticamente idénticas, de modo que el núcleo de las células duplica su material para dividirse. Como observamos en la imagen, tenemos el proceso de la meiosis. Al principio tenemos la interfase, posteriormente la profase, la metafase y la anafase, que son los procesos que tiene la mitosis también. Y este proceso nos va a suceder en la meiosis, solo que en 2 partes: interfase 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, y posteriormente interfase, profase, metafase y anafase 2. ¿Qué funciones tienen la mitosis y la meiosis en el ser humano o en los organismos vivos? El crecimiento y la reparación de tejidos, transmisión genética, generación de nuevos individuos y continuidad de la vida son básicos de la mitosis. En el caso de la meiosis, la generación de células sexuales o gametos, reproducción sexual y la diversidad genética. Hablemos de la reproducción de la célula procarionte a través del proceso de fisión binaria. Las células procariotas, propias de los organismos más simples como las bacterias o las arqueobacterias, se dividen por medio de fisión binaria o la bipartición. A diferencia de las células eucariotas, su reproducción da lugar a nuevos individuos. Los organismos procariontes generalmente cuentan con un solo cromosoma. En primer lugar, el ADN se replica y se reproducen 2 copias del cromosoma, que
que no se alimentan en un plano ecuatorial. Cada copia se mueve de una parte distinta de la membrana celular y la célula comienza a separarse en dos. Los cromosomas originales y replicados se separan y se generan células genéticamente idénticas. Veamos ahora la función de relación. Las funciones de relación son aquellas que permiten a la célula recoger información del medio en forma de señales o estímulos y responder a ellos adecuadamente. Se pueden afirmar que son las funciones que confieren a las células su sensibilidad e irritabilidad. Tipos de estímulos y respuestas. Los estímulos que capta la célula pueden ser de cualquier tipo de variación de las condiciones ambientales, pudiendo tener naturaleza muy diversa: luminosos, térmicos, mecánicos, químicos, magnéticos, gravitatorios o eléctricos. Los de tipo químico son los que mayor variedad y complejidad presentan. Las respuestas también pueden tener una amplia gama de modalidades: secreción de sustancias, activación o desactivación del metabolismo y de la división celular, formación de paredes protectores, a esto le llamamos nosotros enquistamiento, la emisión de luz, que a eso le llamamos bioluminiscencia. Pero posiblemente la forma de respuesta más extendida es el movimiento. Como podemos observar en la siguiente imagen, se pueden producir diversos tipos de respuesta: la secreción, la contracción, el desplazamiento y la proliferación. El movimiento celular suele clasificarse según determine o no el desplazamiento de la célula y según afecte a su interior o no a la superficie celular, aunque generalmente todos ellos tienen su origen en las estructuras del citoesqueleto o derivados de las mismas. El mismo tipo de movimiento puede ser de locomoción en células libres o no serlo en células de tejidos. Por ejemplo, los cilios del epitelio del árbol respiratorio tiene una función protectora. Cuando el movimiento implica locomoción en organismos unicelulares y en algunas células libres de los pluricelulares, se llama taxitismo, taxis o taxia, dependiendo del distinto del nombre de la fuente o estímulo. Si nosotros vemos la foto del taxitismo en este momento, se dice que es positivo o negativo, según se dirija hacia el estímulo o se aleje de él respectivamente. Entre los movimientos celulares más representados citaremos la ciclosis o corriente endocelulares. Son frecuentes en células vegetales. Estas corrientes redistribuyen orgánulos celulares en respuesta a ciertos estímulos como cambios de temperatura o de pH. La contracción los provocan las estructuras fibrilares o el citoesqueleto, como por ejemplo los filamentos de actina y miosina de la célula muscular, que se deslizan entre sí y producen el acortamiento o estiramiento de toda la célula, lo que conduce a la contracción de todo el tejido y el músculo en su conjunto. También el ameboide o pseudópodos es típico de las amebas y otros protozoos, así como las células, como los fagocitos de la sangre y de los tejidos. Recordemos que las prolongaciones citoplasmáticas que constituyen los pseudópodos sirven también para la captura de partículas. Por cilios y flagelos también puede darse este proceso. Los primeros producen un movimiento vibrátil, sincronizado con otros muchos cilios. Los segundos, en el caso, son un movimiento ondulatorio, como el de un látigo que recorre toda la longitud. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! ¿No te parece? La célula es una maravilla y esta constituye el fundamento de la vida. Es importante que sepas que la rama de las ciencias biológicas encargada del estudio de la célula se llama citología. En conclusión, la reproducción celular tiene la finalidad de incrementar el número de células de un organismo, sea este unicelular o pluricelular. Las células de estos organismos experimentan dos tipos de división, la mitosis y la meiosis. En la primera se producen células genéticamente idénticas, de modo que el núcleo de las células duplica su material para dividirse. Y la última conclusión: la función de relación
es aquella que permite a la célula recoger información del medio en forma de señales o estímulos y responder a ellos adecuadamente. Se puede afirmar que son las funciones que confieren a las células su sensibilidad e irritabilidad. ¿Qué tarea es la que vas a desarrollar en esta clase? Número 1. ¿Cuáles son las 3 funciones vitales de la célula? Número 2. ¿Cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis? Número 3. ¿En qué consiste la función de reproducción? Y la número 4. ¿En qué consiste la función de relación? Muchas gracias por habernos acompañado en esta última clase sobre el estudio de la célula. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.